Alito Moreno pensaba que este voto era solo un trámite más. Se equivocó. Hoy, la Cámara de Diputados decide si conserva o pierde el fuero que lo ha protegido durante meses de todo el proceso judicial en su contra. Y en este video, te voy a mostrar exactamente qué pasa en el momento en que se conoce el resultado de esa votación, y por qué lo que ocurre después lo deja sin ninguna salida legal ni política. Porque hay un movimiento que Alito Moreno intenta hacer justo después del voto, algo que casi nadie vio venir, y te voy a explicar por qué terminó siendo el error que más le costó en todo este proceso. Para entender la magnitud de lo que se decide hoy, necesitas recordar todo el camino que llevó hasta este momento. Llevamos meses viendo cómo el expediente contra Alito Moreno se fue construyendo pieza por pieza, comparecencias donde Godoy fue desmontando cada uno de sus argumentos, un documento de síntesis que conectó por primera vez todas las piezas sueltas del caso y una serie de episodios públicos donde quedó expuesto sin argumentos sólidos frente a cámaras, frente a periodistas e incluso frente a sus propios aliados dentro del PRI. Todo ese recorrido desemboca hoy en un solo momento. El voto que decide si conserva la protección política que lo ha mantenido a salvo de consecuencias legales directas. El fuero, para quienes no siguen de cerca el mecanismo legal, funciona como una especie de escudo institucional. Mientras un funcionario cuenta con esa protección, ciertos procesos judiciales no pueden avanzar de la misma forma que avanzarían contra cualquier ciudadano. Quitarle el fuero a alguien no significa, automáticamente, una condena. Significa, en cambio, que ese escudo desaparece y que el proceso judicial puede avanzar sin ese obstáculo institucional de por medio. Aquí se abre el primer loop de esta historia, así que guárdalo, porque se resuelve más adelante. En las horas previas a esta votación, Alito Moreno y su equipo legal habían preparado algo específico, un movimiento pensado para el escenario exacto que terminó ocurriendo hoy. Lo que ese movimiento era y por qué terminó fallando de la forma en que falló es algo que vamos a reconstruir con todo detalle a lo largo de este video. Vamos a hacer una pausa aquí para entender el contexto legislativo en el que se desarrolla esta votación, porque no es un trámite simple ni improvisado. Según explicaron después especialistas en derecho parlamentario consultados sobre el proceso, una votación de este tipo requiere de un dictamen previo elaborado por las comisiones correspondientes que reúne toda la evidencia presentada a lo largo del proceso y la somete a consideración del Pleno. Ese dictamen, en el caso de Alito Moreno, se construyó a partir de meses de comparecencias, documentos técnicos y el análisis financiero de síntesis que Godoy presentó semanas atrás. Aquel que conectó por primera vez las cuentas de Coahuila, los contratos de Campeche y el patrón de transferencias vinculado a los gastos personales durante el Mundial. Ese dictamen, según reconstruyeron varias fuentes legislativas, llegó al Pleno con un respaldo considerable dentro de la bancada mayoritaria, después de meses donde cada nueva pieza de evidencia fue reforzando la solidez del expediente. Pero un dictamen sólido no garantiza, por sí solo, el resultado de una votación. El proceso legislativo, con todas sus dinámicas de bloques, alianzas y cálculos políticos, siempre conserva un margen de incertidumbre hasta el momento mismo en que se cuentan los votos. Ese margen de incertidumbre, según explicaron especialistas en procedimiento parlamentario, existe incluso en casos donde la evidencia documental parece abrumadora, porque las votaciones legislativas no dependen únicamente de la solidez de un expediente. Dependen también de cálculos políticos, de alianzas coyunturales y de la disposición de cada legislador a asumir el costo público de una votación de alto perfil mediático como esta. Un legislador puede estar convencido, en privado, de la solidez del caso y aún así optar por la abstención si considera que su voto explícito podría generar consecuencias políticas indeseadas dentro de su propio electorado o bloque partidista. Retomemos el ritmo de la historia, porque las horas previas a esta votación estuvieron marcadas por una actividad frenética dentro de distintos sectores políticos. Según reconstruyeron varias fuentes cercanas al proceso, el propio Alito Moreno pasó buena parte de las últimas horas antes de la sesión intentando asegurar respaldos dentro de su propio bloque legislativo y entre aliados de oposición. Es exactamente el mismo tipo de esfuerzo que hemos visto repetirse en episodios anteriores de este proceso.
como aquella reunión interna donde varios dirigentes estatales del PRI mostraron señales claras de distanciamiento, o la confrontación legislativa con Noroña, donde tanto él como Ricardo Anaya terminaron expuestos frente a la evidencia documental. Ese patrón de búsqueda constante de respaldo, según coincidieron distintos analistas consultados, ya venía mostrando resultados cada vez más limitados en las últimas semanas. Cada nuevo episodio de exposición pública, cada nueva pieza de evidencia presentada, había ido erosionando la disposición de otros legisladores a comprometer públicamente su respaldo hacia una figura cada vez más asociada con un expediente sólido y bien documentado. Ese fenómeno, según explicaron esos mismos analistas, tiene un nombre reconocible dentro del análisis político: el costo de asociación. Cuando una figura política acumula suficientes episodios de exposición pública negativa, cualquier respaldo explícito hacia ella empieza a representar un riesgo cada vez mayor para quien lo ofrece, precisamente porque ese respaldo puede interpretarse, con el tiempo, como una validación implícita de la conducta cuestionada. Ese cálculo, multiplicado entre decenas de legisladores evaluando individualmente su propia exposición, terminó siendo, según coincidieron varios analistas, uno de los factores decisivos detrás del margen amplio con el que finalmente se aprobó el dictamen. Aquí retomamos algo importante. A pesar de ese desgaste acumulado, Alito Moreno, según reconstruyeron varias fuentes, mantenía la expectativa de que el resultado de la votación sería considerablemente más ajustado de lo que finalmente resultó, apostando a que suficientes legisladores optarían por abstenerse o ausentarse de la sesión, en lugar de votar abiertamente en contra de él. Esa expectativa, según reconstruyeron distintas fuentes de su propio equipo, se basaba en cálculos previos sobre alianzas legislativas construidas a lo largo de años de trayectoria política, relaciones personales y compromisos cruzados con distintos legisladores de diferentes bloques. El problema, según explicaron después analistas políticos consultados, es que ese tipo de cálculos, útiles en circunstancias ordinarias, pierden buena parte de su valor predictivo cuando el expediente en cuestión acumula el nivel de documentación pública y verificable que este caso había alcanzado para el momento de la votación. Las lealtades personales, por sólidas que parezcan en abstracto, suelen resultar considerablemente más frágiles cuando el costo público de sostenerlas se vuelve tan visible y tan difícil de justificar ante la propia base electoral de cada legislador. Vamos a adentrarnos ahora en el desarrollo mismo de la sesión, el momento donde empieza a construirse el desenlace que le da título a este video. La sesión, según reconstruyeron varias fuentes presentes, comenzó con la presentación formal del dictamen ante el Pleno, seguida de un periodo de discusión donde distintos legisladores de diferentes bloques tuvieron oportunidad de fijar su postura antes de la votación. Godoy no participó directamente en esta fase, dado que su papel como fiscal se limita a la construcción y presentación del expediente, no a la deliberación legislativa propiamente dicha. Pero el peso de su trabajo, meses de comparecencias documentadas, se sintió en cada intervención de los legisladores que respaldaban el dictamen. Uno de los legisladores que fijó postura, según reconstruyeron las mismas fuentes, hizo referencia directa al momento donde Alito Moreno se quedó sin respuesta frente al documento de síntesis, recordando ese silencio como evidencia de que ya no existían argumentos sólidos capaces de contrarrestar el expediente construido por la Fiscalía. Esa intervención, según varios analistas, resultó especialmente efectiva porque no se basaba en opiniones o interpretaciones, sino en un hecho verificable, ya documentado y ampliamente circulado en medios y redes sociales. Alito Moreno, según describieron varias personas presentes, intentó, durante su turno de palabra, repetir la misma narrativa que ha sostenido a lo largo de todo este proceso. Persecución política, falta de sustento real, un proceso construido con fines electorales. Es exactamente el mismo discurso que ha usado en cada comparecencia, cada confrontación, cada episodio que hemos reconstruido en videos anteriores de este canal. Pero el efecto de ese discurso, según coincidieron distintos observadores presentes, resultó considerablemente menor que en ocasiones anteriores, precisamente porque el patrón de repetición sin sustento ya resultaba, para buena parte de los presentes, demasiado evidente después de meses de episodios similares. Vale la pena detenerse un momento en algo que varios analistas legislativos señalaron después.
La efectividad de un discurso político suele depender, en gran medida, de su capacidad para generar una impresión inicial favorable. Cuando ese mismo discurso se repite, con variaciones mínimas, a lo largo de meses, frente a audiencias que ya conocen el patrón, su capacidad de persuasión tiende a degradarse de forma progresiva. Es exactamente lo que parece haber ocurrido en esta sesión final. El mismo argumento que en su momento pudo generar cierta duda razonable, terminó sonando, después de tantas repeticiones sin evidencia nueva que lo respaldara, como una fórmula vacía. Uno de esos analistas, especializado en el estudio de discursos políticos en procesos de alto perfil mediático, explicó que este tipo de desgaste discursivo suele acelerarse considerablemente cuando el argumento repetido se enfrenta, de forma consistente, a evidencia documental verificable. A diferencia de un debate puramente ideológico, donde distintas interpretaciones pueden coexistir de forma legítima durante mucho tiempo, un discurso que niega la existencia de pruebas, cuando esas pruebas ya han sido presentadas y confirmadas públicamente en repetidas ocasiones, tiene un margen de vida útil considerablemente más corto. Retomemos el ritmo de la historia porque el momento de la votación en sí, el que le da título a este video, llegó después de casi 2 horas de discusión. Según reconstruyeron distintas fuentes presentes, el conteo de votos se desarrolló con el formato habitual de este tipo de sesiones, con cada legislador registrando su posición de forma pública. A diferencia de lo que Alito Moreno y su equipo esperaban, según trascendió después, el margen final resultó considerablemente más amplio de lo anticipado, con un respaldo sólido al dictamen que retira el fuero, superando cómodamente el umbral necesario para su aprobación. Ese margen amplio, según reconstruyeron varias fuentes legislativas, sorprendió incluso a algunos de los promotores del propio dictamen, que habían anticipado una votación mucho más disputada considerando la red de alianzas que Alito Moreno había cultivado a lo largo de años dentro de distintos bloques legislativos. El hecho de que ese respaldo, en el momento decisivo, resultara considerablemente más débil de lo esperado, confirma, según esos mismos analistas, la magnitud del desgaste acumulado a lo largo de todos los episodios que hemos reconstruido en este canal. Aquí llega el momento que abrió este video, el que ahora puedes entender con todo el contexto completo. Cuando se anunció el resultado final, Alito Moreno, según describieron varias personas presentes, mantuvo una expresión contenida, sin las reacciones más visibles que hemos visto en otros episodios de este proceso, como aquel silencio prolongado frente al documento de síntesis. Pero quienes lo conocen de cerca, según trascendió después, describieron un ambiente de tensión evidente en su entorno inmediato, con movimientos rápidos de su equipo legal apenas se confirmó el resultado. Ese movimiento inmediato es, precisamente, lo que nos lleva a resolver el primer loop que dejamos pendiente al principio de este video. Según reconstruyeron varias fuentes cercanas a su equipo legal, el plan que habían preparado con antelación consistía en presentar, de forma inmediata tras la votación, un recurso legal buscando suspender los efectos de la pérdida del fuero, argumentando irregularidades en el proceso de dictamen previo a la votación. Es una estrategia legal que, en teoría, podría generar una ventana de tiempo adicional, incluso si el resultado de la votación en sí no puede revertirse por esa vía. Ese recurso, según explicaron después especialistas legales consultados, se presentó efectivamente pocos minutos después de conocerse el resultado de la votación, alegando que ciertos plazos procesales no se habían respetado adecuadamente durante la elaboración del dictamen. Es exactamente el tipo de movimiento que su equipo legal había preparado con antelación, calculando que, incluso en el escenario donde perdieran la votación, ese recurso podría generar tiempo adicional antes de que la pérdida del fuero tuviera efectos plenos. Aquí llegamos a la parte de la historia que le da su título completo a este video, la que explica por qué lo que pasó después de la votación lo dejó sin ninguna salida real. Según reconstruyeron varias fuentes legales, ese recurso presentado por el equipo de Alito Moreno fue analizado con extrema rapidez por las instancias correspondientes, precisamente porque el propio proceso de desafuero cuenta con mecanismos diseñados para evitar dilaciones excesivas en casos de este tipo. La respuesta, según trascendió apenas unas horas después de presentado el recurso, fue una desestimación completa, señalando que los plazos procesales habían sido respetados en su totalidad a lo largo de todo el proceso, y que no existía irregularidad alguna que justificara la suspensión solicitada. Esa desestimación,
rápida y sin ambigüedad, es lo que terminó de confirmar el título de este video. Alito Moreno no solo perdió la votación en la Cámara, perdió también, en cuestión de horas, el único movimiento legal que su equipo había preparado como plan de contingencia para ese mismo escenario. Sin ese recurso, sin ninguna otra vía procesal disponible en el corto plazo, se encontró, por primera vez en todo este proceso, sin ningún mecanismo institucional al que recurrir para frenar el avance del caso. Vale la pena detenerse en algo que varios analistas legales señalaron después sobre la rapidez de esa desestimación. En procesos judiciales de menor perfil público, este tipo de recursos suelen tomar considerablemente más tiempo en resolverse, generando, en la práctica, ventanas de suspensión temporal que a veces se extienden por semanas o incluso meses. La velocidad con la que se resolvió en este caso específico, según esos mismos analistas, refleja el nivel de escrutinio público y la solidez documental que ya acompañaba a todo el proceso, dejando muy poco margen de interpretación para las instancias encargadas de resolver el recurso. Uno de esos analistas legales añadió un matiz adicional. En procesos de este calibre, con tanta atención mediática acumulada, las instancias resolutivas suelen actuar con una diligencia particular, precisamente para evitar cualquier señal de que se está favoreciendo a una de las partes mediante dilaciones injustificadas. Esa presión adicional de escrutinio público, según explicó el mismo analista, probablemente contribuyó a que la resolución llegara con la rapidez que finalmente tuvo, en un plazo considerablemente más corto que el que suele observarse en recursos similares presentados en contextos de menor visibilidad pública. Vamos ahora al segundo bloque de esta historia, el que aborda las repercusiones inmediatas de este doble golpe, la pérdida del voto y la desestimación del recurso, dentro de la conversación pública y política. La cobertura mediática de este episodio, según reflejan los datos disponibles, resultó una de las más intensas de todo este proceso hasta ahora, comparable únicamente con los momentos de mayor viralidad que ya hemos reconstruido en videos anteriores de este canal. La combinación de dos golpes consecutivos, en cuestión de horas, generó un tipo de cobertura que trascendió los espacios habituales de análisis político, llegando a audiencias mucho más amplias. Dentro del PRI, la reacción a este desenlace, según fuentes consultadas, resultó considerablemente más contenida que en episodios anteriores, precisamente porque el resultado, aunque desfavorable, no tomó por sorpresa a los sectores del partido que ya venían mostrando distanciamiento desde la reunión interna que reconstruimos en un video anterior. Varios dirigentes estatales, según esas mismas fuentes, interpretaron este resultado como la confirmación definitiva de que la estrategia de resistencia legal había llegado a su límite, reforzando las conversaciones internas que ya se venían dando sobre la necesidad de una renovación en el liderazgo del partido de cara a los próximos procesos electorales. Es interesante detenerse un momento en algo que varios analistas políticos señalaron después sobre el significado más amplio de este desenlace. La pérdida del fuero no representa, en sí misma, una condena judicial. Representa, en cambio, la eliminación de un obstáculo institucional que había mantenido a Alito Moreno relativamente protegido de las consecuencias directas del proceso judicial en su contra. A partir de este momento, según explicaron esos mismos analistas, el expediente puede avanzar sin esa barrera adicional, lo cual acelera considerablemente los tiempos procesales que estaban vigentes hasta ahora. Esa aceleración de tiempos procesales, según detallaron con más precisión algunos de esos especialistas, tiene implicaciones muy concretas para las próximas semanas. Audiencias que antes requerían de procedimientos adicionales para poder celebrarse, ahora pueden programarse con mayor agilidad. Solicitudes de medidas cautelares que antes enfrentaban obstáculos procesales específicos por la condición de fuero, ahora pueden resolverse conforme al procedimiento ordinario que aplicaría a cualquier otro ciudadano bajo investigación. Es, en la práctica, un cambio de terreno completo, no solo una etapa más dentro del mismo proceso. Aquí se abre el segundo loop de esta historia. Entre los movimientos que Alito Moreno y su equipo legal consideraron en las horas posteriores a la desestimación del recurso, hubo uno en particular que generó bastante debate entre analistas legales consultados después. Guarda ese dato, porque se retoma antes de que termine este video, porque ese movimiento adicional es el que terminó de cerrar, de forma definitiva, cualquier salida institucional disponible para él en el corto plazo. Retomemos el ritmo de la historia,
porque las horas siguientes a este doble golpe estuvieron marcadas por movimientos adicionales que vale la pena reconstruir con detalle. Según reconstruyeron varias fuentes legales, el equipo de Alito Moreno consideró, en las horas posteriores a la desestimación del primer recurso, presentar un segundo recurso, esta vez ante una instancia distinta, argumentando que el proceso completo violaba garantías procesales de carácter más amplio, no limitadas ya a la elaboración específica del dictamen. Es un tipo de estrategia legal conocida como escalamiento, donde, al agotarse una vía procesal, se busca otra instancia con un fundamento legal distinto para intentar generar el mismo efecto de suspensión. Ese segundo recurso, según trascendió, finalmente no llegó a presentarse formalmente. Según explicaron especialistas legales consultados sobre el tema, el propio equipo de Alito Moreno concluyó, tras un análisis rápido, que las probabilidades de éxito de ese segundo intento eran extremadamente bajas, considerando la rapidez y contundencia con la que se había resuelto el primer recurso apenas horas antes. Presentar un segundo recurso con pocas probabilidades de éxito, además, hubiera generado un desgaste público adicional, reforzando la narrativa de que se trataba de un intento desesperado de evitar lo inevitable más que de una defensa legal genuina. Esa decisión de no presentar el segundo recurso es, precisamente, el elemento que resuelve el segundo loop que dejamos pendiente. Al descartar esa última vía disponible, Alito Moreno y su equipo confirmaron, de forma implícita pero clara, que ya no contaban con ningún mecanismo institucional adicional al que recurrir en el corto plazo. Es el mismo tipo de reconocimiento silencioso que hemos visto repetirse en otros episodios de este proceso, donde una decisión de no actuar termina siendo tan reveladora como cualquier declaración pública explícita. Estamos llegando al tercer bloque de esta historia, el que aborda las implicaciones más amplias de este desenlace dentro del contexto completo del proceso judicial y político que hemos venido reconstruyendo a lo largo de varios videos. Es interesante pensar en cómo este episodio se inserta dentro de la secuencia completa de momentos que hemos reconstruido en este canal. La pérdida del fuero no es un hecho aislado. Es la culminación de un proceso que empezó con las primeras comparecencias, siguió con el documento de síntesis que conectó todas las piezas del caso, avanzó con la confrontación legislativa donde Noroña expuso tanto a Alito Moreno como a Ricardo Anaya y llegó hasta el momento donde quedó sin respuesta frente a la prensa general. Cada uno de esos episodios fue construyendo el terreno documental y de percepción pública que terminó determinando el resultado de esta votación. Ese recorrido completo, visto en perspectiva, confirma un patrón que hemos venido señalando a lo largo de varios videos. La estrategia paciente de documentar cada pieza del expediente, sostenida durante meses por Godoy, terminó rindiendo exactamente el resultado que buscaba desde el principio. No hubo un solo golpe definitivo que resolviera todo de una vez. Hubo, en cambio, una acumulación constante de evidencia y episodios de exposición pública que, sumados, construyeron un caso lo suficientemente sólido como para que la propia Cámara decidiera, con un margen amplio, retirar la protección política que Alito Moreno había usado como escudo durante años. Ese contraste entre paciencia institucional y urgencia mediática, presente a lo largo de todo este proceso, es quizás el elemento que mejor resume por qué este desenlace resultó tan contundente. Mientras Alito Moreno buscaba, episodio tras episodio, espacios donde reforzar su narrativa pública de forma inmediata, la Fiscalía construía, en silencio y sin prisas visibles, el expediente que finalmente terminó pesando en la balanza el día de esta votación. Es la misma dinámica que hemos observado repetirse en cada uno de los momentos que hemos reconstruido en este canal, desde la primera comparecencia hasta este voto decisivo. Vale la pena pensar, además, en lo que este desenlace significa para el futuro inmediato del proceso judicial completo. Sin el fuero como obstáculo institucional, los tiempos procesales que estaban vigentes hasta ahora se aceleran considerablemente, según explicaron especialistas legales consultados sobre el tema. Eso significa que las próximas etapas de este caso, comparecencias adicionales, posibles medidas cautelares y eventualmente un proceso judicial completo, podrían avanzar con una velocidad considerablemente mayor a la que hemos visto hasta ahora. Es interesante notar, también, cómo este desenlace afecta la posición del PRI como partido de cara al futuro inmediato.
Con Alito Moreno enfrentando ahora un proceso judicial sin la protección del fuero, las presiones internas que ya hemos documentado en videos anteriores, la reunión donde varios dirigentes mostraron distanciamiento, las divisiones que se hicieron visibles durante la confrontación legislativa con Noroña, probablemente se intensifiquen todavía más en las próximas semanas. Un liderazgo nacional enfrentando un proceso judicial activo, sin el escudo institucional que lo protegía hasta ahora, representa un peso considerablemente mayor para cualquier partido que intente proyectar cohesión de cara a futuros procesos electorales. Ese peso adicional, según coincidieron varios analistas políticos consultados, puede manifestarse de distintas formas concretas en las próximas semanas. Algunos dirigentes estatales podrían optar por distanciarse todavía más públicamente, buscando desvincular su imagen personal y la de sus respectivas estructuras territoriales de la figura de Alito Moreno. Otros, en cambio, podrían insistir en mantener un discurso de unidad partidista, apostando a que cualquier distanciamiento visible en este momento resultaría igualmente costoso en términos de cohesión interna, sin importar el desenlace final del proceso judicial. Esa disyuntiva, según explicaron esos mismos analistas, no tiene una respuesta obvia ni sencilla, y es probable que distintos sectores del PRI opten por estrategias distintas en las próximas semanas, dependiendo de sus propios cálculos electorales locales y de la evolución concreta del proceso judicial contra Alito Moreno. Lo que sí parece claro, según coincidieron, es que la pérdida del fuero elimina cualquier posibilidad de que el partido siga postergando esa discusión interna indefinidamente, como había podido hacer hasta ahora mientras el proceso avanzaba con mayor lentitud. Algunos analistas consultados, sin embargo, matizaron esa lectura, señalando que la pérdida del fuero, aunque significativa, no determina automáticamente el resultado final del proceso judicial. Alito Moreno conserva, todavía, la posibilidad de construir una defensa sustantiva frente a los cargos específicos que eventualmente se le formulen, una vez que el proceso avance a esa siguiente etapa. Lo que ha perdido, en cambio, es la capacidad de frenar ese avance por la vía institucional que había usado hasta ahora, obligándolo a enfrentar el proceso judicial en condiciones considerablemente más expuestas que las que tenía disponibles hasta este mismo día. Ese matiz, según insistieron esos mismos analistas, resulta importante para no caer en simplificaciones excesivas sobre lo que este desenlace significa en términos estrictamente legales. La pérdida del fuero no equivale a una declaración de culpabilidad ni anticipa, de forma automática, cuál será el resultado final del proceso judicial completo. Lo que sí confirma, de forma inequívoca, es que el terreno donde ese proceso se desarrollará a partir de ahora es considerablemente menos favorable para Alito Moreno que el que tenía disponible hasta esta votación, tanto en términos procesales como en términos de percepción pública acumulada tras meses de exposición mediática constante. Estamos llegando al cierre de esta historia, así que vamos a atar los últimos hilos sueltos. Lo que empezó como una votación más dentro del calendario legislativo de la Cámara, terminó siendo el momento decisivo de todo este proceso hasta ahora. La pérdida del fuero, seguida en cuestión de horas por la desestimación del recurso legal que su equipo había preparado como plan de contingencia, dejó a Alito Moreno sin ningún mecanismo institucional disponible para frenar el avance del caso en el corto plazo. Es exactamente el desenlace que anuncia el título de este video, un golpe seguido de otro, sin ninguna salida real disponible entre ambos. Lo que queda claro, después de reconstruir este episodio con el detalle que hemos revisado, es que la estrategia paciente que Godoy ha mantenido a lo largo de todo este proceso, documentar cada pieza del expediente sin ceder a la presión de mostrar resultados inmediatos, terminó rindiendo exactamente el resultado que buscaba desde el principio. Meses de comparecencias, un documento de síntesis que conectó todas las piezas sueltas y una acumulación constante de episodios de exposición pública construyeron el terreno necesario para que la propia Cámara decidiera, con un margen amplio, retirar la protección que Alito Moreno había usado como escudo durante años. Todavía queda por ver cómo avanza el proceso judicial en las próximas semanas, ahora sin el obstáculo institucional del fuero de por medio, y cómo reacciona el PRI como partido frente a un liderazgo nacional que enfrenta, por primera vez, un proceso judicial activo sin esa protección adicional. Lo que sí parece confirmado, después de este doble golpe, es que el margen de maniobra que Alito Moreno tenía disponible hasta ahora se ha reducido de forma drástica y probablemente irreversible.
Si quieres seguir el desarrollo completo de este proceso, con cada nueva etapa que se abra a partir de ahora y cada movimiento tanto de la Fiscalía como del propio Alito Moreno en las próximas semanas, este es justo el lugar para quedarte. Suscríbete y activa la campana, porque el voto que le quitó el fuero acaba de abrir una nueva fase de este proceso, y todo indica que lo que viene ahora va a ser todavía más determinante que todo lo que hemos visto hasta este momento.